presidenciales de sus respectivos partidos sobre, entre otros temas importantes, la situación en la Fiscalía de la Nación y en general nuestro sistema de administración de justicia. Vamos a hacerlo ahora con un abogado que en su momento fuera procurador para los casos Fujimori y Montesinos, estoy hablando de hace más de 20 años, y que entre tanto ha tenido una carrera como consultor internacional en materia justamente de justicia. Estoy hablando de Antonio Maldonado. Doctor Maldonado, buenas noches, gracias por estar en contacto desde Panamá, tengo entendido, con RPP. Buenas noches, don Fernando. Mucho gusto de saludarlo. Bueno, ¿estará usted informado de las últimas evoluciones en la Fiscalía de la Nación después de la suspensión provisional por 6 meses que se impuso a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, y la manera como ha sido reemplazado por el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez después de haber declinado los dos más antiguos, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos respectivamente? ¿Qué podemos esperar de esta nueva jefatura de la Fiscalía de la Nación y cómo podemos hacer para, en general, encauzar una reforma judicial que se hace sentir y que tiene algunos proyectos ya elaborados, como el que ha sido hecho en la comisión presidida por la congresista María del Carmen Alba? Bueno, del fiscal de la Nación designado por la Junta de Fiscales Supremos y de cualquier fiscal de la Nación en el Perú del siglo XXI solo podemos esperar una sola cosa: que actúe con suficiente imparcialidad y con arreglo a los más elevados estándares éticos y profesionales, conforme están establecidos en diversos instrumentos internacionales acogidos por unanimidad por la comunidad internacional, como por ejemplo las directrices sobre la función de fiscales adoptadas en el octavo Congreso sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente y adoptado por la Asamblea General como documento, como por ejemplo también la Convención de la ONU contra la corrupción, en cuyo artículo 36 se hace referencia explícita a la necesidad de que las autoridades, en especial las que tienen responsabilidades en lucha contra la corrupción, actúen conforme a los más elevados estándares de independencia e imparcialidad. Respecto de la reforma del sistema de justicia, bueno, en realidad el liderazgo de esa reforma lo tiene en primer lugar las instituciones conformantes de ese sistema, que son el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero también, por supuesto, coadyuvando el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero esta tiene que ser una reforma seria, no puede obedecer a las pasiones ni a los intereses particulares de los políticos, que en estos últimos tiempos en nuestro país al menos están muy venidos a menos. Porque la reforma no puede ser un caballo de Troya en el cual se oculten intenciones y elementos que precisamente lo que produzcan es una contrarreforma. Por tanto, el desafío es enorme y creo que el liderazgo, si bien es cierto, la ciudadanía debe participar, etcétera, como corresponde, sin embargo, el deber de hacer las cosas bien está en los órganos del Estado. Para eso están en el gobierno, para eso están en el Congreso, para eso hay un Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, para eso hay una Junta de Fiscales Supremos y hay liderazgos que tienen responsabilidades enormes. No sé si están a la altura de las circunstancias actuales. Bueno, veremos cómo evoluciona, por supuesto, la acción de Tomás Aladino Gálvez. Pero ¿por qué hemos llegado a esta situación de polarización y de pasiones, como dice usted, y del sentimiento que ha expresado usted de que la reforma no sea seria, sino un caballo de Troya, es decir, este recurso militar usado por los griegos para capturar la ciudad de Troya, dando un regalo dentro del cual habían soldados que combatieron con sorpresa? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Usted que tiene un análisis comparativo de toda América Latina, ¿por qué ha llegado el Perú a estos extremos de polarización al interior de su fiscalía? Mire, no es una respuesta que tiene, perdón, no es una pregunta que tiene respuestas fáciles. Si somos serios, hay un escenario histórico complejo e incluso si lo recortamos, sigue siendo complejo. Nos referimos a todos los desafíos que dejó respecto del sistema de administración de justicia
la recuperación de la democracia. Porque hay que decirlo, previamente la dictadura vigente en ese entonces capturó el sistema de justicia y destruyó la independencia e imparcialidad de los órganos de ese sistema. De tal manera que la recuperación, lamentablemente, ha tenido diversos obstáculos y uno de los primeros ha sido que quienes tenían el deber de liderar, de promover esta reforma, no han estado a la altura. Y hablo de los presidentes de la República que o han sido condenados ya, como todo el mundo conoce cuáles son o quiénes son, y otros están procesados por graves delitos de corrupción. Y son los primeros en primer lugar, por supuesto, no son la imagen ni el paradigma de un liderazgo moral adecuado y necesario para propiciar una reforma de justicia a la altura de los objetivos de desarrollo sostenible, en particular del desafío número 16, que vincula la administración de justicia a la paz social. De tal manera que acá hay un grave problema histórico que no resolvemos. Si a esto le aunamos los problemas de gobernabilidad que enfrenta el Perú, en particular desde el año 2016 a la fecha, donde los congresos, lejos de dar leyes en función del interés general, han dado leyes contrarias a ese interés general y han debilitado el sistema de justicia. Por ejemplo, en este Congreso, como hemos conversado con usted, don Fernando, se han promulgado una serie de leyes que son conocidas popularmente como leyes pro crimen. Y además está la ley de impunidad, que es la ley de amnistía que este Congreso también ha aprobado con el aval del gobierno. De tal manera que yo no veo que haya un contexto favorable a una reforma de justicia, digamos, de acuerdo a lo que la comunidad internacional espera. No obstante, hay que decir, don Fernando, que pareciera que nuestra situación es de gran precariedad y dificultad, pero si la comparamos en el contexto, nuestro sistema de justicia todavía mantiene los lineamientos de independencia e imparcialidad, que si bien es cierto, no son los ideales en los tiempos en que vivimos, son comparativamente mucho mejores de lo que vemos en Bolivia, con una Fiscalía General capturada, en Nicaragua, con un sistema de justicia capturado, o Venezuela, o El Salvador, Honduras. De tal manera que lo poco de bueno que había en este contexto institucional, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público, yo creo que está también bajo nubes de tormenta muy, muy fuerte y peligrosa. De acuerdo. Ahora, usted es testigo y actor de la reforma que se intentó bajo el nombre Seriajus hace más de 20 años. ¿Por qué no dio los frutos que se esperaba? Habiendo sido, ahí sí, una convocatoria bien amplia y bien plural de todas las sensibilidades democráticas que habían en nuestro país en ese momento, ¿no? ¿Por qué no se plasmó en una verdadera reforma en un momento que parecía propicio? Sí, mire, es lo que ocurre cuando no hay consensos nacionales mínimos. Y el Seriajus, ya me habría gustado ser un actor principal de este proceso. No lo fui, lamentablemente, pero sí lo conozco. Y el Seriajus fue indudablemente un hito importante. Y creo yo que no llegó a buen puerto precisamente por la falta de voluntad política cohesionada alrededor de un objetivo. Mire, no es muy difícil ponerse de acuerdo en términos de lo siguiente. En el Ministerio Público no pueden haber fiscales que no sean imparciales ni que no sean honestos. La decencia es una cosa mínima. Bueno, esto que es mínimo lo hemos visto en los idas y en las idas y venidas del Ministerio Público y del sistema de justicia. No es tan fácil de lograr. La convicción de los congresos y de los gobiernos respecto de la necesidad de respetar la independencia tampoco es fácil de lograr. Es decir, cuando los políticos entiendan que los jueces no están a su servicio, que cumplen con su deber, incluso cuando los procesan a ellos, bueno, tal vez tengamos un escenario diferente. Pero me parece que, en resumen, la cuestión central ha sido la falta de convicción unánime y de consenso social mínimo y, por supuesto, político, para entender que
Si tenemos un sistema de administración de justicia eficiente e independiente e imparcial, podremos tener una mejor sociedad. Muy bien. Quisiera preguntarle también sobre otro hecho judicial que atrae el interés público, naturalmente, que es el inicio del juicio oral mañana a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. ¿Qué podemos esperar de este juicio en términos de pedagogía ciudadana? Mire, de este juicio y de otros similares, solo podemos esperar que la Administración de Justicia haga su trabajo. Los casos que ha presentado, en este caso, el que se sostiene contra la señora exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, el equipo de fiscales Lavallato, es un caso muy fuerte, muy sólido. Es un caso que solo puede terminar, desde mi punto de vista, de una sentencia condenatoria. Y lo que debemos esperar como pedagogía, la sociedad, es que hay responsabilidades y hay rendiciones de cuenta que hay que dar. Y que los medios no justifican, por más de que los fines sean presentados como nobles o sagrados. Los medios son importantes y uno no puede coludirse con mecanismos de corrupción, en particular transnacional, en virtud de disfrazar esas colusiones y esas asociaciones ilícitas en virtud de logros superiores. Entonces, Señor yo creo Maldonado, que lo que debemos esperar es una condena ejemplar. Sí, usted tiene una capacidad de observación particularmente privilegiada por vivir en Panamá, el centro de América, ¿no? El centro geográfico de América, sobre el tema de Lavallato en general y la presencia de Odebrecht en general. ¿Cómo evalúa, comparándolo con lo que se ha hecho en Estados Unidos, en otros países de América Latina, lo que se ha hecho en el Perú respecto a los casos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht y otras constructoras brasileñas? Mire, yo veo que en el Perú, con muy reducidos recursos, con limitaciones tanto internas como externas, con obstáculos de toda naturaleza y cortapisas, comparativamente hablando, respecto de lo hecho en el Perú, por ejemplo, con lo hecho en Panamá o en Venezuela o República Dominicana o en Argentina, en Colombia o en México, en el Perú, todavía hay procesos que están avanzando, aunque sea lentamente, y me parece injusto que se le impute esa lentitud al Ministerio Público. De tal manera que yo creo que en el Perú tenemos lamentablemente la característica de no reconocer los avances que tenemos, sino hasta cuando los perdemos o cuando salimos y no nos damos cuenta de lo que realmente hacemos. Y creo que en el Perú, en el caso de este caso de gran corrupción transnacional, conocido como Odebrecht Lavallato, se ha avanzado muchísimo. No siquiera hay que mencionar Brasil. En Brasil el caso Lavallato está muerto. El presidente Lula da Silva se ha encargado de asesinar, de liquidar el caso Lavallato. Nombró a un exministro suyo como magistrado de la Corte Suprema y él hizo la tarea de eliminar el caso Lavallato del Brasil. Y además hay que recordar que el señor Lula da Silva le dio un asilo diplomático que no corresponde a una persona condenada por la justicia peruana, violando la Convención sobre Derecho de Asilo de manera grotesca. De tal manera que, sobre Nadine Heredia, en general, yo creo que hay avances importantes en el Perú que no veo en otros países. Muchas gracias, señor Antonio Maldonado, por sus explicaciones sobre la situación del sistema judicial peruano. Muchas gracias y muy buenas noches para usted. Vamos a hablar ahora sobre economía, sobre la manera como se usan los recursos públicos, y lo vamos a hacer desde el punto de vista de decisiones de las cuales